Bueno, para el primer caso, el segundo caso de la semana 2, el segundo caso del programa de para el Excel para los negocios, planteamos los siguientes numerales con sus respectivas instrucciones. Entonces, el primer ejercicio que plantean es plantearlos el formato condicional con color a las diferentes calificaciones que obtuvo el restaurante en la base de datos. Entonces, aquí se puede ver que, que tenemos la base de datos ya previamente resuelta, pero entonces vamos a hacer el recuento de cómo se haría estos tipos de filtros como de formatos condicionales. Entonces aquí vamos a ver la calificación de los clientes en formato condicional. Vamos a obtener una nueva regla o administrar reglas para que se vean las tres diferentes reglas que se propusieron en clase. Em, entonces, la primera regla hace valor al bueno, que es verde, la denotamos con verde, un valor en color amarillo a los regulares y un color rojo. Entonces, ¿cómo se haría esto? En caso de no tener alguna de estas, vamos a nueva, en este caso voy a editar regla para cambiar el color. Entonces, lo que vamos a buscar es esta regla, va a ser textos que contiene específicamente el malo. Entonces vamos a cambiar el formato. En este formato se podrá cambiar el tipo de celda. Entonces, si deseamos una celda de color rojo o color está en el relleno, pues le damos clic en el color deseado. Y así con todas las celdas, con todas las tres diferentes calificaciones. Entonces vamos a ver que al aplicar, le vamos a dar a aplicar y aplicar. Entonces, vamos, un momento, ahí ya estas tres reglas quedarían vigentes en esta base de datos. Entonces podemos ver acá que quedó actualizada. Entonces, listo. Para el segundo punto, aplique formato condicional de escalas de color. Entonces, esto va a ser respecto a los valores que se encontró en el consumo, como en el que se obtuvo en las bases de datos. Entonces, aquí podemos ver un consumo de miles en toda esta. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar toda la fila, toda la columna, de esta manera que se pueda ver que esto es verde indicaría un mayor consumo y un valor rojo en esta. Entonces, ¿cómo haríamos para cambiar esta? Esta con control shift N seleccionamos toda la columna, ponemos un formato condicional de escalas de color. En este caso yo tengo alguna de estas, entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces en esta el rojo significa un bajo consumo y en esta significaría el rojo significaría un alto consumo. Bueno, para el tercer punto nos pide cuántas encuestas fueron realizadas. Entonces vamos a la base de datos y lo que vamos a hacer es con la función, vamos a crear esta variable que sea encuestas y vamos a seleccionar aquí. Entonces aquí vamos a ir acá a f de x donde vamos a encontrar las funciones estadísticas que vamos a usar. Entonces aquí yo tengo las usadas recientemente, pero pues en caso sería estadísticas y contar sería esta y vamos a seleccionar estas, el valor de las encuestas que se fueron realizadas. Entonces un control shift n hasta abajo y ya tendríamos el valor de todas estas, ¿sí? Entonces esto fue lo que se hizo. Entonces aquí podemos ver la función contar de D1 a D2 de hasta D51. Entonces, cabe aclarar que en caso de contar, por ejemplo, en esta columna, no se va a poder ir porque el Excel no va a identificar cuántas encuestas se realizaron debido a que esto está vacía. Entonces, el siguiente punto nos pide función contar sí. Entonces, contar cuántas calificaron esto como servicio bueno. Entonces, para esto vamos a utilizar esta función estadística. En esta creamos una variable que encuentra las encuestas buenas. Entonces, vamos a función f de x y estadísticas. Entonces, contar sí nos va a indicar el rango y el criterio. Entonces, el rango vamos a seleccionar esta. Entonces,
hacia abajo, y el criterio va a ser que tengan exactamente esta de C2. Entonces nos va a encontrar que son 23, como acorde a lo que ya se había planteado en clase. Entonces, el siguiente ejercicio nos pide hallar la mediana y la mediana del consumo. Entonces, lo que se va a hacer, y a su vez también vamos a realizar el punto 6, que cuál es el estrato que más visita. Entonces, lo que vamos a hacer es como cuántas veces se repite, cuál es la moda en este, en este, en esta base de datos del restaurante. Entonces la mediana va a ser lo mismo. Mediante una función estadística, vamos otra vez a f de x y moda. Nos vamos a encontrar esta moda. Vamos a buscarla. Y esta misma función en Excel nos va a denotar cuántas en moda 1. ¿Qué es lo que nos pide? Número 1, número 2. Entonces esta va a ser ¿el qué? La columna que vamos a escoger y nos va a encontrar cuál es la mediana entre los consumos de miles. Y la moda también lo vamos a hacer en cuál es el de los estratos más, es el que más se repite. Entonces vamos a moda y la mediana, ¿listo? Entonces, el siguiente punto es calcular la antigüedad de encuestas, o sea, calculando la fecha, restando las fechas y filtrar cuál ha sido el superior y que corresponde al estrato. Entonces toca aplicar, ahí nos especifican que toca aplicar una tabla de criterios para el punto 7 y para el punto 8. Entonces, lo primero va a ser, vamos a calcular este número de días. Entonces, este número de días lo podemos encontrar con una fórmula que mismo lo da el Excel, que vamos a seleccionar la fecha de la fecha inicial, que sería cuando empezó a trabajar, cuando se realizó la encuesta, la fecha inicial sería, la fecha final sería la de hoy en día, pues en este día se realizó con la clase. Entonces si quieren se puede modificar esto y teniendo la fecha de hoy. Entonces la fecha de hoy se puede modificar con 702 del 21, ¿sí? Entonces esto automáticamente se va a modificar. Listo. Entonces para el punto 7 donde nos especifica que es el consumo de miles, que tenga un rango a este que especificamos acá y un nivel, aquí está el estrato especificado. Entonces, ¿cómo se haría? Entonces vamos a datos, nos vamos a ir a filtros avanzados. Entonces ahí nos va a encontrar esta lista como de estas opciones que tenemos que alistar. Entonces, este rango de la lista va a ser toda la base de datos que se podría escoger. Pues ya está escogida, pero vamos a escogerla de nuevo. Entonces, contando los títulos, es importante tener los títulos ya que a la hora de hacer la tabla de rango de criterios, también, miren, hay esta tabla de rango de criterios que se especifica y se va a copiar aquí en esta parte donde le vamos a decir en esta celda. Y automáticamente muestra los rangos del punto 7, del punto 8. Entonces para el punto 7 es el mismo, ahí se cometió un error, se hizo al revés, ya que esta tabla de rango de criterios se quedó basada en el último hecho, pero entonces esto no hay problema y se puede arreglar. Entonces esta se puede coger acá y se copia a un lado, la vamos a copiar en un lugar diferente para que se vea que era la tabla igual a la del punto 7. Como pueden ver, de el mínimo consumo y el estrato 4 que se había declarado. Entonces para el punto 8 nos piden un O. Entonces esta no pueden ir en la misma fila, así que por ende tienen que ir una de por medio, como en X, como cruzadas, por el rango que se piden de O.